Bien, continuando con el estudio de la estabilidad de polarización en circuitos con transistores BJT, ¿no? Como una pequeña introducción, en videos anteriores habíamos visto que cómo se usaban los métodos de análisis en DC para polarizar circuitos con BJTs. En esos circuitos se suponía que los BJTs estaban en ON y en la región activa directa, y de ahí se comenzaba a analizar. Y siempre se buscaba obtener en dicho análisis la corriente de base, la corriente colector, el voltaje colector emisor, voltaje base emisor, para llegar a lo que es el punto de operación o punto Q. Buscábamos el punto de operación, o punto Q, o punto estable, o punto de reposo, como muchas veces también se le conoce. Sin embargo, en ese análisis no vimos cómo cambia el punto de operación con respecto a la temperatura, variación del parámetro beta, ¿no? El parámetro beta de los transistores bipolares puede variar o varía con la temperatura, y también varía entre transistor y transistor, ¿no? De la misma serie, aún estando a la misma temperatura. Tampoco vimos la variación de la tensión de alimentación del circuito y cómo impacta esa variación en el punto de operación. Tampoco vimos cómo cambia el punto de operación, ¿no? Cuando se presentan variaciones en la resistencia del circuito debido a sus tolerancias. Entonces vamos a continuar viendo hoy día la estabilidad de polarización, que de la manera más simple es la variación del punto Q o del punto de operación del transistor, ¿no?, debido a los cambios en los parámetros antes mencionados, como temperatura, el parámetro beta, la tensión de alimentación, ¿no? Donde de la manera más simple diremos que si es que hay una menor variación del punto Q debido a los cambios en los parámetros antes mencionados, el circuito presenta una mayor estabilidad de polarización. Asimismo, si hay una mayor variación del punto Q, el circuito presentará una menor estabilidad en la polarización. Ahora veremos cómo impactan los cambios de estos parámetros, ¿no?, en la corriente de colector en los circuitos que analizaremos a continuación, ¿no? Para este objetivo usaremos dos métodos. El primer método corresponde al estudio del impacto de la temperatura en la corriente de colector. Este método ya ha sido cubierto en videos anteriores. Hoy día continuaremos viendo el método de los factores de estabilidad o de sensibilidad. Entonces, los factores de estabilidad o factores de sensibilidad, ¿no?, con este método también se analiza el impacto de los tres parámetros que varían con la temperatura, la corriente de fuga, ICBO, el voltaje base emisor y beta, ¿no?, en la corriente de colector, ¿no? Este método también permite incluir el impacto de otros parámetros en la corriente de colector que no dependen de la temperatura. Entonces este método es más completo que el método anterior. Por ejemplo, ahí tenemos un circuito cualquiera con una corriente de colector como la mostrada, cuya corriente de colector va a estar en función de varios parámetros, ¿no? Acá he puesto solamente algunos. Entonces, si se presentan pequeñas variaciones en estos parámetros, obtendremos lo siguiente, ¿no?, que la variación de la corriente de colector va a ser aproximadamente igual a esta relación de aquí, donde estos S de aquí son los factores de estabilidad o factores de sensibilidad. Es decir, esta relación me muestra qué tan sensible es la corriente de colector a estos factores, a estos pequeños cambios que se están produciendo, ¿no?, en estos parámetros de aquí, donde el factor de estabilidad SI es la derivada de la corriente colector con respecto a la corriente de fuga. El SB es igual a la derivada de la corriente colector con respecto al voltaje base emisor. El S beta es el delta IC sobre el delta beta. El SBCC es igual a la derivada de la corriente colector con respecto al voltaje de alimentación.
y el parámetro de estabilidad RE es igual a la derivada de la corriente colector con respecto a RE. Pueden agregarse más parámetros aquí, pueden agregarse más parámetros que pueden estar variando, por ejemplo esta RB, ¿no? O este voltaje base también se pueden agregar. Ahora, noten que aquí en el S beta yo estoy tomándolo no como derivada, sino como un delta IC sobre delta beta, ¿no? Aquí, para hallar este parámetro, se usa el método de las diferencias finitas, ¿no? Tal como lo proponen las bibliografías consultadas. Entonces, aquí también para hallar la corriente colector del circuito supondremos que el BJT esté encendido y polarizado en la región activa directa. No usaremos la aproximación donde la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente colector. Entonces, son 10 problemas resueltos que se han dividido en 8 videos. Al método 1 le correspondieron 4 problemas resueltos, los cuales ya han sido culminados en su totalidad en los 4 primeros videos. Hoy día continuaremos viendo el método 2, que trata sobre los factores de estabilidad, al cual le corresponden 4 problemas resueltos, 3 de los cuales ya han sido cubiertos en los videos 5, 6 y 7. Ahora veremos el video 8. Para los videos del método 2 se usarán los mismos circuitos y algunos de los resultados obtenidos en los problemas resueltos por el método 1 que están en los videos 1 y 2. Es decir, con el método 2 se analizarán los problemas vistos en los videos 1 y 2, pero desde el punto de vista de los factores de estabilidad. Estas son las referencias que yo he usado. Comencemos entonces. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos dicen en el siguiente circuito, su punto de operación es a temperatura igual 27 grados con un VCC nominal de 20 voltios. Entonces nos piden hallar de forma literal los siguientes factores de estabilidad, ¿no? El SI, el SB, el S beta, ¿no? Donde se va a usar el método de las diferencias finitas, que es el método recomendado por la bibliografía consultada. Luego el SBCC. En la letra E nos piden la variación de la corriente colector a T igual a temperatura igual 47 grados con respecto al punto de operación. El punto de operación, como ya sabemos, se da a temperatura igual 27 grados. Asimismo, en la letra F nos piden la variación de la corriente colector a 0 grados con respecto al punto de operación, ¿no? Temperatura igual 27 grados, ¿no? Dado que estamos queriendo una variación, tiene que ser algo con respecto a algo, ¿no? Entonces este es 47 con respecto a 27 grados, 0 con respecto a 27 grados. Tanto para E como para F la variación de la corriente colector está dada por la expresión de acá, ¿no? Que está en función de los factores de estabilidad. En la letra G, a partir de lo hallado en E y en F, ¿no? Hallar la variación de corriente colector entre las temperaturas 0 y 47 grados. Y por último, si a temperatura igual 27 grados cambiamos el transistor del circuito por otro cuyo beta es igual a 120, hallar la corriente de colector, a la variación de corriente colector a temperatura igual 27 grados. Con VCC nominal, los VCC igual a 20. Los otros parámetros del transistor continúan igual. Y aquí algunos datos a 27 grados. El ICBO del transistor a 27 grados es 100 nanoamperes. El voltaje base emisor a 27 grados es 0.7 voltios. El beta a 27 grados es 100 y el K es igual a menos 2.5 milivoltios por grado centígrado. Entonces lo primero que debemos de darnos cuenta es que este circuito de acá es el mismo circuito que se vio en un video anterior. El link de dicho video se los dejo abajo en la descripción. Entonces, a partir del análisis que se hizo en dicho video, se obtuvo que la corriente de colector, ¿no? Para este circuito de acá, para este circuito, la corriente de colector es igual a esto, ¿no?
VCC, claro, sería VCC menos voltaje base emisor más beta prima sobre beta, todo por RC más RB más RE, todo esto por ICBO sobre RB sobre beta más beta prima sobre beta por RC más RE. A esto le vamos a llamar expresión 1. ¿Cómo llegamos a esta expresión? Les recomiendo que vean el video, ¿no?, que les estoy dejando abajo en la descripción. Y hay que recordar que beta prima es igual a beta más 1. A partir de esta expresión nosotros ya podemos hallar todos estos factores de estabilidad. Entonces vamos con el primer factor de estabilidad, ¿no?, que nos están pidiendo, que es SI, que es la derivada de la corriente colector con respecto a ICBO. Por lo tanto, esta es derivada con respecto a ICBO de todo esto. Observen que de esta expresión la única variable está aquí, este ICBO. El resto es constante, bueno, el denominador. Vamos a colocar solamente lo que nos interesa en el numerador. Sería esto. B' sobre beta RC más RB más RE ICBO sobre el denominador, no todo el denominador. Si nosotros procedemos a derivar, entonces el SI nos va a quedar como esto: beta prima sobre beta RC más RB más RE sobre el denominador, RB sobre beta más beta prima sobre beta RC más RE. Ahora, letra B, que sería LSB, derivada de la corriente colector con respecto al voltaje base emisor. Esto sería derivada con respecto al voltaje base emisor. Esto es constante, esta es la variable, después todo esto es constante sobre el denominador. Copiamos solamente entonces lo que nos interesa, menos voltaje base emisor más sobre el denominador, ¿no? Así. Entonces derivamos, procedemos a derivar y tendríamos esto: menos RB sobre beta más beta prima sobre beta RC más RE. Y arriba solo tendríamos 1. Bien, ahora para el S beta se nos recomienda usar el método de diferencias finitas, ¿no?, tal como proponen en las bibliografías consultadas. Y esto de acá sería IC2 menos IC1 beta 2 menos beta 1. IC2 se corresponde con beta 2, IC1 se corresponde con beta 1. Y de 1, o en la ecuación 1, vamos a asumir que BCC menos voltaje base emisor es mucho mayor a beta prima sobre beta RC más RB más RE por ICBO. O sea, esta parte de acá es mucho mayor a todo esto. Entonces la ecuación, la corriente de colector va a quedar aproximadamente igual a BCC menos voltaje base emisor sobre RB sobre beta más beta prima sobre beta RC más RE.
Si damos un arreglo más, sería beta BCC menos voltaje base emisor sobre RB más beta prima RC más RE. Entonces vamos a partir de acá darle esta forma de acá, no olvidar la consideración que estamos haciendo aquí. Entonces primero vamos con IC2, por ejemplo IC2 sería igual a, que se corresponde con beta 2, entonces sería igual a, de aquí sería beta 2 BCC menos voltaje base emisor RB más beta 2 prima RC más RE. Ahora IC1, que se corresponde con beta 1, sería beta 1 BCC menos voltaje base emisor beta 1 prima RC más RE. Entonces yo, como BCC menos voltaje base emisor se está repitiendo en estas dos expresiones, podemos hacer algo así. Listo. Y a partir de acá empezamos ya a trabajar para darle esta forma de acá. Entonces veamos. Podemos comenzar con IC2 sobre IC1 menos 1. Convenientemente este 1 puedo colocarlo como IC1 sobre IC1. IC1 sobre IC1 es 1. Entonces el mismo denominador, trabajamos con el numerador IC2 menos IC1, IC1. Entonces IC2 menos IC1 de acuerdo con esto es delta IC. Listo. Ahora a partir de acá trabajo con estas expresiones. Entonces IC2 sobre IC1 sería esto sobre esto, ¿no? Entonces tendríamos beta 2A RB más beta 2 prima RC más RE. Ese es IC2 sobre IC1. IC1 es y a eso le restamos 1, ¿no? Dado que de acá, ¿no?, con esto estamos llegando a esto. Este A con este A se van, entonces me quedaría beta 2 RB más beta 1 RC más RE, todo esto sobre beta 1, de la con la se van, abajo me quedaría RB más beta 2 prima RC más RE menos 1. Este menos 1 convenientemente lo vamos a poner como esto: beta 1 RB más beta 2 prima RC más RE sobre lo mismo, ¿no?, beta 1 RB más beta 2 prima RC más RE. Listo, tengo el mismo denominador, entonces procedo a restar el numerador. Entonces tendríamos beta 2 R2, perdón, RB aquí, beta 1 prima RC más RE menos beta 1 RB más beta 2 prima RC más RE
Listo. Hay que recordar que beta 1' sería beta 1 más 1 y beta 2' sería beta 2 más 1. Si esto lo sustituimos acá y trabajamos con todo eso, nos quedaría algo como esto. Beta 2 menos beta 1, todo esto por RB más RC más RE sobre el mismo denominador. Ahora, observen que acá ya tengo beta 2 menos beta 1. Beta 2 menos beta 1 es el delta beta. Entonces esto sería delta beta RB más RC más RE sobre beta 1 RB más beta 2' RC más RE. Bien, ahora es necesario darse cuenta que nosotros empezamos de acá y llegamos acá. Significa que esta expresión es igual a esta. Asimismo, de esta expresión acá, ¿no?, tomando en consideración estas dos relaciones de aquí, tenemos esto y todo esto de acá hemos llegado a esto, ¿no? Empezando con esto, ¿no?, tomando en cuenta esto, de aquí llegamos aquí. Todo esto entonces es igual a esto, pero ya que esto lo hemos tomado de acá y esto a su vez es igual a esto, entonces esto de acá es igual a esto de acá, Por lo tanto, ya tenemos el S beta, ya que si igualamos este de acá, esto, ¿no?, esto que es igual a esto, tendríamos lo siguiente: delta IC sobre IC1 es igual a delta beta RB más RC más RE sobre beta 1 RB más beta 2' RC más RE. Bien, entonces acá tenemos el delta IC, el delta beta, entonces ya podemos obtener el S beta, que sería delta IC sobre delta beta. Entonces tendríamos lo siguiente: IC1 RB más RC más RE beta 1 RB más beta 2' RC más RE. Listo. Con eso entonces ya hemos llegado a terminar hasta aquí. Vamos ahora con la parte D, que es el factor de estabilidad SBCC. SBCC es igual a derivada de la corriente colector con respecto al BCC. Entonces esto sería derivada con respecto a BCC, ¿no?, de todo esto de acá. Entonces esta es la variable, el resto son constantes sobre el denominador. Entonces vamos a copiar lo que nos importa nada más: BCC menos todo lo que sigue sobre el denominador. Si ustedes derivan, SBCC sería 1 sobre RB sobre beta más beta prima sobre beta RC más RE. Bien, ahí tendrían entonces el factor de estabilidad SBCC. Ahora nos piden hallar la variación de la corriente colector, ¿no?, a 47 grados con respecto al punto de operación. El punto de operación es a 27 grados.
Noten que dado que se nos pide una variación es algo con respecto a algo, entonces es 47 con respecto a 27. En la letra F también se nos pide la variación de la corriente colector, ¿no? A t igual 0 grados con respecto al punto de operación. Entonces variación de la corriente colector de 0 con respecto a 27, ¿no? Entonces en la letra E nosotros ya podemos hacer una tabla, ¿no? Como la mostrada. Recuerden que los parámetros, esto de acá, el ICBO, el voltaje base emisor y el beta varían con la temperatura, entonces sería conveniente hacer una tabla. Entonces, de acuerdo con tenemos que el ICBO a cualquier temperatura es igual a aproximadamente, ¿no? ICBO a temperatura de referencia 2 a la Tx menos temperatura de referencia sobre 5. El beta a cualquier temperatura es igual a beta a temperatura de referencia por 273.15 más Tx sobre 273.15 más Tref. Todo esto elevado a la 1.5. Ahora el voltaje base emisor a cualquier temperatura es voltaje base emisor a la temperatura de referencia más K veces Tx menos T referencia. Bien, noten acá que la temperatura de referencia es la del punto de operación, dado que miren es a 27 grados y lo que está funcionando el circuito y a 27 grados tengo estos parámetros de aquí. Entonces, temperatura de referencia es 27, entonces ICBO a 27 grados es el dato que me dan. Igual, beta a la temperatura de referencia es a 27 grados, beta a 27 grados también me lo dan. Igual acá, temperatura de referencia es 27, entonces voltaje base emisor a 27 grados también me lo dan. Y este K es 2.5, entonces 2.5 menos 2.5 milivoltios por grado centígrado, entonces temperatura de referencia es 27 grados. Y K es menos 2.5 milivoltios por grado centígrado. Entonces con eso nosotros vamos a hacer la siguiente tabla. Tx igual 0 grados, temperatura de referencia es 27 grados centígrados, Tx es igual a 47 grados centígrados. Entonces esto de acá es ICBO, esto es beta, esto es voltaje base emisor. Entonces acá tenemos la tabla. Solo para ordenarnos un poco. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? ICBO a 27 grados, 100 nanoamperes. Beta a 27 grados, 100. Voltaje base emisor a 27 grados, 0.7 voltios. Bien, con estos datos ya podemos trabajar acá. Por ejemplo, a 0 grados podemos hallar el ICBO. ICBO a 0 grados es ICBO a temperatura de referencia, que es 100 nano. Tx que es 0, temperatura de referencia que es 27, calculamos el ICBO. Beta a Tx igual a 0, entonces beta a Tx igual a 0 grados, beta a la temperatura de referencia, que es 100, por 273.15 más Tx que es 0, sobre 273
273.15 más Tref, que es 27. Calculamos el beta a esa temperatura. El voltaje base emisor a Tx igual 0 grados, igual a voltaje base emisor a temperatura de referencia, que es 0.7 más K. K es menos 2.5 milivoltios por grado centígrado por Tx 0 menos temperatura de referencia, que es 27. Trabajamos todo eso, a mí me sale 2.37 nanoampere, el beta me sale 86.81, el voltaje base emisor me sale 0.7675 voltios. Lo mismo hacemos acá, donde el Tx es 47 grados, aquí es 47, aquí es 47, aquí es 47, el Tref se mantiene en 27 grados, el resto ya lo tenemos, ¿no? Esto es 100 nano, esto es 100, esto es 0.7, el K ya sabemos qué es, entonces obtenemos lo siguiente: 1.6 microampere, 110.16, 0.65 voltios. Bien, entonces con esto ya tenemos tanto para responder la letra E y la letra F. Entonces la letra E nos pide la variación de corriente a 47 grados con respecto al punto de operación, que se da 27. Entonces el delta de IC, y también corriente de colector a 27 grados, ¿no? Si reemplazamos estos datos que tenemos a 27 grados más el valor del VCC nominal, ¿no? El RC más RB más RE, aquí en 1 nos sale 10 miliamperes. Por lo tanto, hay que recordar que la corriente de colector, la variación de corriente de colector según lo que nos están dando es esto de acá. Entonces acá sería, SI delta ICBO más SB delta voltaje base emisor más S beta delta beta más SBCC delta BCC. Todo esto ya lo hemos hallado, ya lo hemos acabado de hallar aquí, ¿no? El SI, ¿no? El SI, el SB, el S beta, ¿no? El SBCC. Por lo tanto lo reemplazamos aquí. El SI es beta prima sobre beta RC más RB más RE. Beta prima por delta ICBO más SB, que es RB sobre beta más beta prima beta RC más RE, y acá menos 1 por delta voltaje base emisor. Este de acá, el S beta, es más IC1 RB más RC más RE, beta 1 RB más beta 2 prima RC más RE. Todo esto por delta delta beta más el SBCC, que sería RB sobre beta más beta prima beta RC más RE, 1 por delta BCC. A esta expresión le llamamos 2. Hay que observar esta expresión de aquí, ¿no? En todos los cuatro parámetros de estabilidad, en los 4 factores de estabilidad, aquí, siempre tenemos el beta, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos beta 1, beta 2.
Y también hay que darnos cuenta de lo siguiente, que lo que nos piden es evaluar, entonces se evalúa a delta y C en el rango de temperaturas entre 27 y 47 grados. Observen, entre 27 y 47 grados. Noten que entre 27 y 47 grados el beta puede ser o 100 o 110.16 o cualquiera o un valor que se encuentra ubicado en cualquiera de esos puntos. ¿Por qué? Porque justamente ustedes ven aquí beta, beta, beta 1, beta 2, beta. Entonces, ¿cuál es el beta que yo tengo que escoger? Este 100, este 110.16. Entonces acá planteamos la siguiente cuestión, ¿no? En ese rango de temperaturas, beta varía entre 100 y 110.16. Cualquiera de estas puede ser. Entonces la pregunta ahí es ¿cuál beta escoger? Entonces para eso lo que podemos hacer, y de acuerdo a lo pedido, podemos referir el cálculo al punto de operación. Y el punto de operación es, tal como aquí lo dice el enunciado del problema, a 27 grados. Entonces el punto de operación se da a temperatura igual 27 grados centígrados. Entonces, en SI, SB y S beta vamos a tener lo siguiente. IC1, beta 1, beta prima, todo eso lo vamos a tomar, el beta que vamos a tomar y la corriente de colector que vamos a tomar va a ser a temperatura igual 27 grados centígrados. ¿Por qué digo la corriente de colector 1? Porque está aquí dentro de el delta IC que vamos a calcular, ¿no? Entonces vamos a tomar todos estos parámetros a T igual 27 grados y el beta 2' lo vamos a tomar a temperatura igual 47 grados centígrados. Entonces aquí ya podemos calcular, por ejemplo, el delta ICBO, que es el ICBO a 47 grados menos ICBO a 27 grados, delta voltaje base emisor, que es voltaje base emisor a 47 grados menos voltaje base emisor a 27 grados, y el delta beta, que es beta a 47 grados menos beta a 27 grados. Bien, teniendo eso, procedemos a restar todo esto, pues a 47 menos 27 para el delta ICBO 110.16 menos 100, para el delta beta 0.65 menos 0.7 para el delta voltaje base emisor. Entonces si hacemos todos esos cálculos, aquí tendremos 1.5 microampere
menos 0.05 voltios y esto sería 10.16. ahora nos está faltando el SVCC y el delta beta, entonces para esto tenemos que observar lo siguiente, ¿no? Delta BCC, este de aquí, el delta BCC no depende de la temperatura, ¿no? Que es la variación de acá de la tensión de alimentación. Entonces delta BCC no depende de la temperatura. No depende de la temperatura. O no varía con respecto a la temperatura. Pero el SVCC sí varía. Sí varía con respecto a la temperatura. ¿Por qué varía? ¿Por qué varía con respecto a la temperatura? Esto es porque el SVCC está en función del beta. Noten ustedes, aquí lo hemos hallado. El SVCC está en función del beta. Y el beta sí varía con la temperatura. El SVCC está en función del beta y beta varía con respecto a la temperatura. Con respecto a T. Por lo tanto, también tenemos dos valores que podemos escoger para ese factor de estabilidad SVCC. Entonces podemos escoger, aquí podemos escoger ya sea el beta a 27 grados o el beta a 47 grados, cualquiera de los dos. Yo aquí voy a trabajar con el beta que me dé el peor caso. ¿Qué significa el peor caso? El peor caso va a significar que yo escojo un beta tal, ¿no?, que cuando sustituye acá en esta expresión va a hacer que la variación de corriente de colector sea mayor que si yo hubiese escogido el otro beta. Es decir, con un beta va a haber una variación, con el otro beta la variación de corriente colector va a tener mayor variación. Ya, ese es el beta que yo voy a escoger, ¿no? El del peor caso, porque lo que yo no quiero es que haya mucha variación de corriente debido a las variaciones de estos parámetros, ¿no? Entonces yo, el peor caso sería que varíe mucho. Entonces yo voy a buscar cuál es el beta que haga que la variación de corriente de colector sea la más alta posible. Para ese caso, si ustedes hacen los cálculos, va a ser esta de acá, ¿no? En lugar de esta, ¿no? Beta, este sería el beta del peor caso, que hace que el delta de I se haga mayor que si hubiésemos escogido esta de aquí. Entonces ahí vemos que el delta BCC sería igual a 20.5 menos 19.5 igual a 1 voltio. Y todo esto de acá, entonces todo esto de acá ya procedemos a reemplazarlo en 2, en la ecuación 2. Entonces en 2 sería delta de IC, el beta prima siempre es beta más 1, entonces este es 100 más 1 sobre 100, acá es 100, 100 más 1 sobre 100, acá es 100, 100 más 1 sobre 100, IC1 que es a 27 grados, que es 10 mili, acá es 100, beta 2 prima es esta de acá a 47 grados, sería 110.16 más 1, igual acá sería el beta del peor caso, que es esta de acá, ¿no? Y aquí también el beta del peor caso, que es esta de acá. Bien, entonces procedemos a reemplazar todo eso. Acá sería 100 más 1 sobre 100
Todo esto por, bueno, RCRB más RE. RC 800 más RB 92K más RE 200. Sobre RB sobre 100, 92K sobre 100, más 100 más 1, 101 sobre 100, 800 más 200. Por el delta ICBO, que es 1.5 microamperes, ¿no? Ahora, más 92K sobre 100 más 101 sobre 100 por 800 más 200 menos 1 por delta voltaje base emisor menos 0.05. ahora más este de acá, ¿no? IC1 que es 10 mili por 800 más 92K más 200 sobre beta 1 que es 100 RB 92K más beta 2 más 1, beta 2 recuerden que es 110.16, entonces más 1 111.16 por 800 RC más RE más 200 por el delta beta es 10.16 más el último factor RB sobre el beta del peor caso, ¿no? El beta 47 que sería 110. Perdón, 92K sobre 110.16 más beta más 1 111.16 sobre 110.16 por 800 más 200. Aquí arriba 1 por delta de BCC es 1. Si ustedes hacen toda la cuenta, por ejemplo, de estos tres primeros de acá, delta IC va a ser igual a 564 microamperes más esto de acá 542.23 microamperes, y todo esto a mí me sale 1.106 aproximadamente, ¿no? miliamperes. Si ustedes aquí en este último factor de estabilidad hubiesen puesto el otro beta, el beta 100, esto les iba a salir menor, este número iba a salir menor, entonces la variación de la corriente colector iba a ser más pequeño que esto de acá. Ahora, una cosa, de estos tres primeros de acá, noten que es 564 microamperes. Cuando nosotros vimos este mismo problema, pero usando el otro enfoque donde solamente se varió la temperatura, ¿no? Aquí está el problema que vimos en un video anterior, en el cual abajo les estoy dejando el link, ¿no? Que fue a partir de este circuito que nosotros hallamos la corriente de colector, ¿no? Que es la que estamos usando ahora. Aquí la variación de corriente entre la corriente colectora a 47 grados y la corriente colectora a 27 grados nos salió 570 microamperes, ¿no? Solamente todo aquello que depende de la temperatura, ¿no? Que fue como lo enfocamos en el problema anterior, 570 microamperes. Fíjense ahora cuánto sale, ¿no? Estos tres parámetros de estabilidad que varían con la temperatura, fíjense cuánto sale, ¿no? Entre 47 y 27 grados, ¿no? La variación de la corriente colector, 564 en comparación con 570 microamperes que fue allá con el otro método, ¿no? Resulta muy cercano, ¿no? Bien, eso tenemos por ahora. Ahora, la siguiente pregunta, la F, la variación de corriente colector a 0 grados, ¿no? Entonces, este es F. Entonces, de la misma manera, ahora calculamos
delta IC, ¿no? AT igual 0 grados, ¿no? Y nos piden con respecto, ¿no? Con respecto al punto de operación, ¿no? Que se da a 27 grados. Entonces volvemos a hacer lo mismo con respecto a 27 grados y nuevamente como decimos, nuevamente con respecto al punto de operación. Aunque se da a temperatura igual 27 grados. Entonces S y SB y S beta, en SI, en SI, en SB y en S beta, estos betas de acá, el beta 1 y el IC1 lo vamos a calcular tal como lo vimos acá, ¿no? Lo vamos a calcular con respecto al punto de operación a 27 grados. Entonces este beta de acá, ¿no? Este beta 1 y este beta de acá, estos betas, ¿no? Va a ser igual a 100. El beta 2 ahora va a ser 86.81. Entonces, similar al procedimiento anterior, hice 1, beta 1, beta y beta prima, ¿no? Tan igual como acá, sí, beta prima, sí. Acá también pues será beta, ¿no? Beta prima, ¿no? Coma beta prima, es beta. Eso es cuando hicimos a 47 grados. Lo vamos a trabajar a temperatura igual 27 grados, que lo estamos tomando como temperatura de referencia. Y el beta 2 prima a temperatura igual 0 grados centígrados. A partir de ahí volvemos a hallar estas variaciones ICBO, delta ICBO, que sería ICBO a 0 grados menos ICBO a 27 grados, delta voltaje base emisor a 0 grados menos voltaje base emisor a 27 grados, delta beta, que es el beta a 0 grados menos beta a 27 grados. Bien, entonces tomamos esto de acá, ¿no? Estos dos de acá, ¿no? Y delta de ICBO, ¿no? Esto menos esto, delta de beta, esto menos esto, delta de voltaje base emisor, esto menos esto. Y obtenemos lo siguiente: menos 97.63 nanoamperes, acá 0.0675 voltios, aquí tenemos menos 13.19. Ahora noten nuevamente que no estoy colocando el delta BCC, ya que nuevamente, ¿no? Delta BCC no depende. Volvemos a hacer lo mismo que en el punto anterior, no depende de temperatura, pero SBCC sí varía con respecto a T. Dado que el SBCC es igual, está en función del beta, y beta varía con respecto a la temperatura. Respecto a la temperatura. Entonces nuevamente podemos escoger ¿no?
dos casos, ¿no? Tenemos entonces para ese beta dos casos, ¿no? Beta 27 grados o beta a 0 grados, ¿no? Cualquiera de los dos podemos escoger, pero vamos a escoger, ¿no? Escogemos beta para el peor caso. Cualquiera de los dos es perfectamente válida, ¿ya? Pero yo estoy cogiendo para el peor caso, es decir, que la corriente colector sea, la variación de la corriente colector sea la máxima posible. Y en este caso, el beta que debemos de escoger, ¿no? Si ustedes hacen los cálculos, es esta de acá, a 0 grados, 86.81. Entonces, esto de acá, entonces, beta a 0 grados. Esa es. Entonces, tendríamos que también el delta BCC, ya sabemos que es 20.5 menos 19.5 igual a 1 voltio. Todo esto de acá lo vamos a reemplazar en la expresión 2, ¿no? En esta expresión de aquí. Todo, ya sabemos, este es el beta a 27 grados, igual a 27 grados, ¿no? Todos los betas y el beta 1 27 grados y C1 27 grados, el beta 2 a 0 grados, beta prima 2, el beta a 0 grados que es este, ¿no? Y este es el beta del peor caso que estamos tomando, este de acá, ¿no? Entonces delta IC sería igual a 101 sobre 100 por 800 más 92K más 200, todo eso sobre RB 92K sobre 100 más 101 sobre 100 por ¿cuál era? RC más RE. Ok, RC es 800 más RE 200 por delta ICBO. Bueno, el delta ICBO está por acá, no, menos 97.63 nano, más RB 92K sobre 100 más igual 101 sobre 100 por 800 más 200, arriba sería menos 1 por delta voltaje base emisor. Delta voltaje base emisor es esto, 0.0675. 0.0675. Ahora más el otro hice uno que sería 10 mili, RB más RC más RE, RB sería 92K más RC más 800 más 200 por delta beta. Delta beta es aquí, para este caso, menos 13.19. Beta 1. Beta 1 era beta 27 grados, entonces esto es 100 sobre RB 92K más beta 2 prima. Beta 2 prima en este caso es el beta a 0 grados, 86.81 más 1 sería 87.81 por 800 más 200. Ahora el último RB 92K por
el beta del peor caso, el beta 0 grados 86.81 más beta más 1 87.81 sobre 86.81 por RC más RE, 800 más 200. 1 por delta BCC. Delta BCC es 1 voltio. Listo. Si ustedes hacen toda esta cuenta, por ejemplo, de estos tres primeros, a mí me sale menos 721.93 microamper más este de aquí, 482.79 microamper. Y esto de acá me saldría 239.14 miliamperes. Ya, ojo aquí, si es que ustedes, por ejemplo, aquí, ¿no? en este parámetro, perdón, este no es S beta, este es SBCC, mil disculpas, SBCC. Para este SBCC, si ustedes hubiesen puesto el beta a 27 grados, ¿no? Aquí esto le hubiese salido más grande, ¿no? El número les hubiese salido más grande, pero a la hora de sumarse con un negativo, esto iba a ser más pequeño. El delta IC les hubiese salido menos 203 microamper. Este es microamper. Menos 203 microamper significa que es con ese beta a 27 grados, que es 100, les hubiese salido una variación menor. Y justamente lo que yo quiero es el peor caso, que la variación sea lo más alta posible, ¿no? Por eso es que hemos escogido el 86.81, que corresponde al beta 0 grados. Bien, ahora la parte G, a partir de lo hallado en EIF, hallar delta IC, ¿no? Entre 0 y 47. Entonces tenemos lo siguiente: G delta IC entre 0 y 47 grados. Hay que tomar en cuenta que el delta IC, según lo que hemos estado viendo, es el IC a una temperatura cualquiera menos una temperatura, el IC a una temperatura cualquiera al IC a la temperatura de referencia, ¿no? Que en nuestro caso era 27 grados. Entonces de acá podemos, por ejemplo, sacar a qué cosa es igual IC a cualquier temperatura, que será igual delta IC más IC a la temperatura de referencia. Entonces, por ejemplo, a temperatura igual a Tx igual 47 grados centígrados, tendríamos lo siguiente, ¿no? IC a 47 grados sería delta IC, que hemos trabajado en la parte E, ¿no? Cuando trabajamos con 47 grados, delta IC nos dio 1.106 mili, 1.106 mili más IC a la temperatura de referencia, que es 27 grados, dijimos que era 10 miliamperes. Entonces esto nos daba 11.106 miliamperes. Ahora, Tx igual 0 grados centígrados. Entonces lo trabajamos aquí. IC a 0 grados sería delta IC, que lo hemos hallado a 0 grados centígrados, que sería menos 239.14 microamperes más 10 mili, más ICATR 10 miliamperes. Ya, y esto nos sale 10 mili menos 239.14 microamperes, aproximadamente 9.76 mili. Bien,
Por lo tanto, ya puedo tener la variación de la corriente de colector entre la variación de la corriente de colector sería IC a 47 grados menos IC a 0 grados. Entonces sería 11.106 mili menos ans. 1.345 sería, ¿no? 1.34, a ver, no, 11.9.76 mili, 1.346 mili. Listo, esta sería la variación. ¿Qué nos está queriendo decir todo esto? Hay que observar entonces el siguiente gráfico, ¿no? Esta es la variación entre 0 y 47 grados. La variación de la corriente entre 0 y 47 grados es esto de acá. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Temperatura entre 0 y 47. A 0 grados, nosotros tenemos una corriente colector de 9.76 mili. A 47 grados .106 miliamperes. Entonces da algo como esto, ¿no? Algo así. Y esta sería la variación de la corriente, ¿no? Acá está el delta IC. Todo esto es el delta IC, que es igual a 1.346 mili. Entonces, miliamperes. Ustedes se mueven 47, de 0 a 47 grados y la variación de corriente que se produce es 1.346 miliamperes, ¿no? En torno al punto acá, ¿no? de la temperatura de referencia que nos daba acá 10 miliamperes, dado que a 27 grados está funcionando a 10 miliamperes. Entonces ustedes varían de la temperatura de referencia, que es 27, a 0 o 47, o sea, barren todo esto de acá en la temperatura y hay una variación de corriente colector de 1.346 miliamperes. Bien, ahora la última parte, vamos a la última parte en donde nos piden si a temperatura igual 27 grados cambiamos el transistor del circuito por otro cuyo beta es igual a 120, hallar el delta IC, hallar la variación de corriente colectora 27 grados centígrados con VCC nominal, es decir, vamos a trabajar a 20 voltios. Los otros parámetros del transistor continúan igual. Bien, podemos aplicar dos métodos para trabajar allí. Noten que ahora, esta es la H, ¿no? Noten que ahora a temperatura igual 27 grados centígrados tenemos que el BJT1 con el que estábamos trabajando tiene un beta de 100. A ese le vamos a llamar beta 1. Ahora, el nuevo transistor BJT2, su beta es 120. Ojo, tal como lo dice acá el problema, ¿no? Solo vamos a cambiar de transistor, ¿no? Y entre transistor y transistor nosotros sabemos que así sean de la misma serie el beta varía, pero no estamos cambiando de temperatura, estamos trabajando a una sola temperatura. Entonces, por ejemplo, para este caso vamos a trabajar de la ecuación 1. La ecuación 1 que teníamos era esto de acá.
Entonces hice VCC menos voltaje base emisor más beta prima sobre beta RC más RE más RB por ICBO sobre RB sobre beta más beta prima sobre beta RC más RE. Entonces, en el método 1 que vamos a usar para calcular, en el método 1 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar la corriente de colector, una corriente de colector a un beta 1 igual a 100. Los demás parámetros, ¿no? Dado que solamente estoy trabajando a una sola temperatura, tal como me dice el problema, continúan igual, ¿no? Para beta igual a 100, ¿no? Ya hemos hecho esta tabla de acá. Para beta a 27 grados, con el anterior transistor, tenemos que ICBO es 100 nano, voltaje base emisor es 0.7, el VCC 20 voltios y después todo lo demás permanece igual. Entonces acá sería algo así, 20 menos 0.7 más beta prima sería 101 sobre 100 por RC 800 más 200 más 92K por 100 nano sobre RB 92K sobre 100 más 101 sobre 100 por 800 más 200. Si ustedes hallan todo esto, nos saldría 10 mA. Ahora, la otra corriente de colector, ¿no?, se va a hallar para el nuevo transistor con beta 2 igual a 120. El problema nos está diciendo que cambiamos de transistor, cambia el beta, pero el resto de parámetros del transistor continúan igual. Por lo tanto, esto sería 20 menos, como estamos a 27 grados y los otros parámetros continúan igual, entonces yo puedo asumir que a 27 grados los otros parámetros como el ICBO y el base emisor continúan igual. Entonces sigo trabajando acá con 0.7 más 121 sobre 100, ¿no?, por 800 más 200 más 92K por 100 nano, todo esto sobre 92K sobre 100 perdón, 121 sobre aquí es 120, mil disculpas, 121 sobre 120 por 800 más 200. Bien, entonces a ver, veamos cuánto sale. 20 menos 0.7 más 121, no, 121 sobre 120 por 93K por 100 exponencial menos 9 abajo de 92 exponencial 3 sobre 120 más 121 sobre 100 por 1K. No, perdón, acá no es 100, disculpen, mil disculpas, acá es 120, mil disculpas por el error. 10.8785 mili, entonces 10.8785 miliamperes. Ahora sí puedo sacar el delta IC, que sería el IC con beta 2 menos IC con beta 1. Acá sería 10.8785 menos 10 miliamperes, perdón, mili menos 10 mili. Bien, sería 878.5 microamperes. Listo, ese es
método 1. Ahora, el método 2 podemos usar los factores de estabilidad. También los podemos usar. Esto sería usando IC, usando factores de estabilidad. Bien, veamos cómo lo podemos hacer muy rápidamente. ¿Qué tenemos en los factores de estabilidad? Tenemos que delta IC, lo que hemos visto es SI delta ICBO más SB delta voltaje base emisor más S beta delta beta más SBCC por delta BCC. Ahora hay que darnos cuenta de lo siguiente, en esta parte del problema no estamos variando la temperatura, simplemente estamos variando el transistor y cambiar de transistor, ¿no?, ha variado el beta, ¿no?, a una misma temperatura. Entonces observemos que para empezar este delta ICBO y este delta base emisor dependen de la variación de temperatura de la variación bien, como aquí no estamos variando temperatura, entonces esto de acá es igual a 0. Entonces aquí delta ICBO igual a 0, delta voltaje base emisor igual a 0. Según lo que hemos visto anteriormente, el delta beta varía con respecto a la temperatura. Ahora, esta expresión que hemos hallado nosotros del S beta, ¿no?, del factor de estabilidad beta, ¿no?, también la podemos usar cuando variamos de transistor a transistor, ¿no?, a una misma temperatura. Nada nos impide poderla usar, ¿no?, dado que acá tenemos un beta 1 y un beta 2. El beta 1 puede ser el beta del primer transistor y el beta 2 puede ser del segundo transistor. Entonces esto no solamente se usa cuando ustedes tengan variación de beta, ¿no?, con respecto a la temperatura, sino variación de beta a una misma temperatura, ¿no?, cambiando de transistor, ¿no? Si cambian de transistor, el beta puede variar, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no?, a una misma temperatura. Ahora, según vamos a usaremos esto también varía con la temperatura, ¿no? Usaremos S beta y delta beta para dos transistores diferentes, dos transistores con diferente beta. Ahora, también el problema nos dice de que solamente se va a trabajar con voltaje BCC nominal, 20 voltios. Entonces acá, por condición del problema, BCC igual a 20 voltios. No hay variación, por lo tanto delta BCC igual a 0. Solamente nos quedamos con esto. Entonces, delta IC sería igual a S beta por delta beta. Esto sería IC1, IC1 por, ¿cuál era la expresión? Ok, IC1 por RB más RC más RE
beta 1 RB más beta 2 prima RC más RE por delta beta. El IC1 va a estar ligado con el beta 1, entonces IC1 va a ser del primer transistor que nos daba 10 mA, RB92 más 800 más 200 sería 93K por delta beta. Delta beta va a ser beta 2 menos beta 1. El beta 2 es del nuevo transistor, 120 menos beta 1, 100. Este entonces es beta 1, que es 100, RB92K más beta 2 prima, que es del nuevo transistor. Beta 2 es 120 más 1, 121 por RC más RE, 800 más 200, 1K. Entonces el delta IC, a ver, calculémoslo, nos tiene que salir algo parecido a esto de acá, ¿no? Sería 10 mili por 93K por 120 menos 100, 100 por 92K más 121 por 873.24. Noten cómo por ambos métodos está bastante cercana a la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos llegar aquí a la conclusión? De que si ustedes hacen así, por ejemplo, ¿no? Y ustedes trabajan a 27 grados, ustedes cambian el transistor, no cambian de temperatura, sino cambian el transistor, ustedes van a tener una variación como la mostrada, ¿no? Por ejemplo, tomemos esta de acá, ¿no? O esta, o cualquiera de las dos, o esta o esta. A la misma temperatura, cambiando de transistor, ustedes han tenido esto de variación de corriente colector. Bien, ahora pueden usar cualquiera de los dos métodos, solo que en el método de los factores de estabilidad es más completo, porque hasta le podríamos agregar esto. Por ejemplo, si es que quisiéramos hallar el delta IC, ¿no? Agregándole una variación de tensión de alimentación, simplemente se lo tendríamos que agregar. Y dado que el SBCC está en función del beta, buscamos un beta, ¿no? Tal como lo hemos venido haciendo, buscamos el beta, o sea, cuál de estos dos betas, ¿no? A una misma temperatura, el beta 100 o el beta 120, va a hacer que la variación de la corriente colector sea más grande, ¿no? Dicho beta será el peor caso, o para el peor caso. Se lo podemos agregar. En cambio, para el método 1 no podemos agregarle esa variación de tensión de alimentación, porque no tenemos esa relación de decir de que para un beta máximo, para un BCC máximo, como lo es 20.5 voltios, yo no sé qué beta le corresponde, o 100 o 120, ni tampoco para un beta mínimo, ¿no? Es BCC menos el delta BCC, en este caso, para este problema 19.5, yo no sé a cuál le corresponde, si le corresponde el beta 100 o le corresponde el beta 120. Entonces, por este método 1, yo no sé cómo introducir la variable de la variación de BCC. En cambio, usando factores de estabilidad, lo puedo hacer de inmediato, ¿no? Y como repito, ustedes pueden en este
factor de estabilidad SBSC, buscar aquel beta entre 100 y 120, ¿no?, que haga que esta variación de la corriente colector sea más grande. Ese es el beta para el peor caso. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema.